Mis abuelos me dijeron que mi hijo adoptado no era familia de verdad y no podía heredar. En la lectura del testamento, revelé por qué su mansión siempre se había sentido tan familiar. La realidad era: la mansión de la familia Martínez siempre se había sentido familiar, de una manera que no podía explicar. Incluso cuando era niña, visitando a mis abuelos para las cenas obligatorias de los domingos, me encontraba deteniéndome en ciertos pasillos, invadida por el déjà vu. La curva de la gran escalera, la forma en que la luz del sol caía a través de las vidrieras de la biblioteca, el peculiar eco de los pasos en el ala este, todo resonaba con algo profundo en mi memoria. «Elena, deja de perder el tiempo», solía espetar la abuela, pillándome pasando los dedos por el revestimiento de caoba. Una dama no toca las paredes. Pero no podía evitarlo. La casa me llamaba, como si guardara secretos que estaba destinada a descubrir. Ahora, a los 35 años, parada en ese vestíbulo con la mano de mi hijo adoptivo, Michael, en la mía, finalmente entendía por qué. «Señora Harrison, la ama de llaves», su voz me sacó de mis pensamientos. «Sus abuelos la están esperando en el estudio». Apreté la mano de Michael para tranquilizarlo. Con 6 años, ya era demasiado perceptivo, captando la tensión que vibraba por toda la casa. «Está bien, mío», susurré. «¿Recuerdas lo que hablamos?». Asintió solemnemente, sus ojos oscuros serios bajo sus rizos rebeldes. «El mejor comportamiento. No quejarse. No tocar nada. Así es. Esto no tomará mucho tiempo». Pero cuando nos acercamos al estudio, supe que me estaba mintiendo a mí misma. Esta conversación se había estado gestando durante meses, desde que anuncié mi decisión de adoptar a Michael. La reacción de mis abuelos había sido predeciblemente fría. «Un huérfano mexicano», había dicho la abuela durante esa primera llamada telefónica, con la voz goteando desdén. «De verdad, Elena, si estás tan desesperada por un hijo, podríamos haber organizado una adopción adecuada. Hay agencias que se especializan en mejores antecedentes». Terminé esa llamada abruptamente, pero los comentarios seguían llegando, indirectas sutiles durante los eventos familiares, comentarios punzantes sobre linajes y herencia, menciones casuales de otros herederos potenciales que tenían reclamos reales sobre la fortuna de los Martínez. La puerta del estudio se abrió de golpe, revelando a mis abuelos en sus posiciones habituales, el abuelo detrás de su enorme escritorio, la abuela sentada en la antigua chaise junto a la ventana. Parecían aristócratas de otra época, lo que, supongo, eran, al menos en sus mentes. «Elena», la voz del abuelo era cortante, puntual como siempre. Sus ojos se posaron en Michael, entrecerrándose ligeramente. «Veo que trajiste al niño». «Michael», corregí firmemente. «Su bisnieto. Se llama Michael. Por favor, siéntense». La abuela hizo un gesto hacia las sillas de cuero frente al escritorio. «María, tráenos té, y tal vez un poco de jugo para el niño». Michael se subió a una de las sillas de gran tamaño, con los pies colgando sobre la alfombra persa. Se veía tan pequeño en esa imponente habitación, rodeado de pinturas al óleo de antepasados Martínez de rostro severo. Pero su columna vertebral estaba recta, su expresión compuesta. El orgullo se hinchó en mi pecho. Puede que mi hijo no tenga su sangre, pero tenía más dignidad en su dedo meñique que ellos en todo su cuerpo. «Los hemos citado hoy», comenzó el abuelo, hojeando papeles sobre su escritorio, para discutir un asunto de cierta delicadeza. «Como saben, el fallecimiento de su padre el año pasado alteró significativamente los planes de sucesión familiar. La muerte de mi padre había sido inesperada, un ataque al corazón a los 58 años. No habíamos sido cercanos, su dedicación a la empresa familiar dejaba poco tiempo para la familia real. Pero su muerte aún había dejado un agujero en mi vida. Más significativamente, había dejado un agujero en la jerarquía de la familia Martínez. Como hija única, de repente era la siguiente en la línea para todo, el negocio, las propiedades, la responsabilidad de continuar con el nombre de la familia. «El legado de los Martínez abarca 6 generaciones», agregó la abuela, aceptando una taza de té de María. 6 generaciones de matrimonios cuidadosos, alianzas estratégicas y crianza adecuada. Seguramente entiendes por qué tenemos preocupaciones sobre tus recientes decisiones. Si te refieres a mi decisión de adoptar a Michael, dije con calma, no veo cómo eso afecta a nada. Es mi hijo, legalmente y en todos los sentidos que importan.
Pero no es un Martínez, la voz del abuelo era aguda. No realmente. El fideicomiso familiar es bastante específico sobre linajes y herencia. Hemos hecho que nuestros abogados revisen todo y están de acuerdo. Los niños adoptados no tienen derecho a la herencia principal. Sentí que Michael se tensaba a mi lado. Aunque joven, era lo suficientemente mayor como para entender el rechazo cuando lo escuchaba. Puse una mano protectora sobre su hombro. Eso es fascinante, respondí, manteniendo mi voz firme, especialmente porque recuerdo claramente que me dijeron que la familia era más que sangre cuando me acogieron después de que mi madre desapareciera. La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. La taza de té de la abuela tintineó contra su platillo. El rostro del abuelo pasó por varios cambios de color interesantes. Eso era diferente, balbuceó. ¿Lo era? Porque he estado pensando mucho en eso últimamente, en lo rápido que se movieron para criarme cuando mamá desapareció, en cómo nunca parecieron buscarla, nunca presentaron un informe de persona desaparecida, en lo familiar que siempre se ha sentido esta casa. Elena, la voz de la abuela contenía una advertencia. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Pero no había terminado. Contraté a un investigador privado el mes pasado. ¿Les gustaría saber lo que encontró? El abuelo se puso de pie abruptamente, su silla raspando contra el suelo de madera noble. Esta reunión ha terminado. Llévate al niño y vete. Se llama Michael, dije de nuevo, poniéndome de pie también, y no vamos a ir a ninguna parte hasta que discutamos los resultados de la prueba de ADN que recibí ayer. El color se desvaneció del rostro de la abuela. El abuelo agarró el borde de su escritorio, con los nudillos blancos. En el pesado silencio, podía oír el antiguo reloj de pie haciendo tic-tac en la repisa de la chimenea, marcando segundos que parecían horas. ¿Qué prueba de ADN?, susurró finalmente la abuela. Busqué en mi bolso y saqué un sobresellado. Es interesante, ¿no? Lo mucho que pueden costar los secretos familiares, lo mucho que la gente pagará para mantenerlos enterrados. Pero ¿saben qué es aún más interesante? Coloqué el sobre el escritorio del abuelo. ¿Cuánta verdad puede revelarse a través de la simple genética? Mami, la voz de Michael era pequeña, incierta. Podemos irnos a casa ahora. Pronto, mío, prometí, sin quitar los ojos de mis abuelos. Primero, necesitamos escuchar una historia. Una historia sobre una joven doncella que trabajaba en esta casa hace 29 años. Una doncella que llamó la atención del único hijo de la familia. Una doncella que desapareció poco después de dar a luz a una niña. La taza de té de la abuela se resbaló de sus manos temblorosas, rompiéndose en el suelo de madera noble. El sonido resonó por todo el estudio como un disparo. Se llamaba Isabella Ramírez, continué, mi voz firme a pesar del trueno en mi corazón. Tenía 16 años cuando comenzó a trabajar aquí, 17 cuando llamó la atención de mi padre, 18 cuando desapareció. No tienes pruebas, la voz del abuelo era ronca. Estas son acusaciones descabelladas. Abrí el sobre, extendiendo su contenido sobre su escritorio, certificados de nacimiento del Hospital St. Mary's, informes policiales que misteriosamente nunca se presentaron, transferencias bancarias a una cuenta en México y resultados de ADN que demostraban que Isabella Ramírez era mi madre biológica. Michael observó con los ojos muy abiertos mientras los papeles se esparcían por la caoba pulida. Puede que no entendiera todo lo que estaba pasando, pero sabía que este momento era importante. ¿Qué le hicieron?, pregunté, finalmente expresando la pregunta que me había perseguido durante décadas. La abuela se puso de pie temblorosamente, alisando su vestido de seda con manos temblorosas. Hicimos lo que era necesario, por la familia, por ti, por mí. Me reí con amargura. Enviaron a mi madre lejos, borraron su existencia y me criaron como su nieta, todo por mí. Tu padre estaba comprometido con Margaret Wellington, espetó el abuelo. La fusión entre nuestras empresas habría asegurado el imperio de los Martínez durante generaciones. No podíamos permitir que la indiscreción de alguna doncella arruinara todo. Indiscreción. La palabra sabía a veneno. Yo era una bebé, un ser humano, no algún escándalo que debía ser encubierto. Te dimos todo, insistió la abuela. Las mejores escuelas, la ropa más fina, un lugar en la sociedad. Si la gente hubiera sabido la verdad.
Si la gente hubiera sabido la verdad, ¿qué? ¿Que la gran familia Martínez no era tan pura como pretendía? ¿Que su precioso hijo había embarazado a una doncella adolescente y ustedes pagaron para que desapareciera? El abuelo se desplomó en su silla, de repente pareciendo cada uno de sus 78 años. Le pagamos bien, le proporcionamos una nueva vida en México. Ella accedió a no contactarte nunca. ¿Accedió? ¿O la amenazaron? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. ¿Cuánto? ¿Cuánto costó el silencio de mi madre? $50,000, susurró la abuela, y una promesa de que serías cuidada. El número me golpeó como un golpe físico. $50,000. Eso es lo que pensaban que valía el amor de una madre. Eso es lo que pagaron para robar mi herencia, mi identidad, mi verdad. Y ahora tienen la audacia de decirme que mi hijo no es familia de verdad. Acerqué a Michael a mí. Que no merece heredar porque es adoptado, porque es mexicano. Eso es diferente, comenzó el abuelo, pero lo interrumpí. No, es exactamente lo mismo. Todavía están tratando de controlar quién pertenece a esta familia basándose en sus ideas retorcidas de sangre y estatus. Pues, ¿adivinen qué? Según su propia lógica, yo tampoco soy una verdadera Martínez. Soy la hija de una doncella mexicana a la que pagaron para que desapareciera. Pero todavía eres sangre, protestó la abuela. Sigues siendo nuestra bisnieta. Y Michael sigue siendo mi hijo, repliqué, mi hijo a quien elegí amar, al igual que ustedes eligieron criarme, ¿o se trataba solo de proteger su preciosa reputación? Saqué otro documento de mi bolso, este recién salido de la oficina de mi abogado. No estoy aquí solo por la prueba de ADN. He pasado el último mes investigando registros de propiedad, tratando de entender por qué esta casa siempre se sintió tan familiar. El rostro del abuelo se puso ceniciento. Elena, imagínense mi sorpresa cuando descubrí que esta mansión no fue construida con dinero de los Martínez en absoluto. Fue heredada a través del matrimonio, específicamente a través del lado de la familia de mi abuela, el lado de los Ramírez. Desplegué los registros de propiedad, amarillentos por la edad pero claros en sus implicaciones. Isabella Ramírez no era solo una doncella cualquiera, era la nieta del personal original de la casa, cuya familia había servido aquí durante generaciones. Creció en las habitaciones del personal, jugando en estos pasillos, al igual que yo. Por eso todo se siente familiar. Esta casa está en mi sangre, pero no de la forma en que ustedes pensaban. La abuela se hundió de nuevo en la chaise, su compostura finalmente resquebrajándose. ¿Cómo encontraste todo esto? Los registros de propiedad son públicos, y los viejos sirvientes hablan, especialmente cuando alguien hace las preguntas correctas. María, llamé, sabiendo que la ama de llaves estaba escuchando desde el pasillo. ¿Podría unirse a nosotros, por favor? María entró, su cabello gris recogido pulcramente bajo su gorro, su columna vertebral recta a pesar de sus años. Había estado aquí desde que tengo memoria, siempre observando, siempre en silencio, hasta ahora. Conocí a Isabella, dijo en voz baja. Ayudé a criarla después de que sus padres murieron, la vi crecer en estos pasillos. Y los vi enviarla lejos cuando más nos necesitaba. ¿Lo sabías? La voz de la abuela era apenas un susurro. ¿Todos estos años? Todos lo sabíamos, respondió María. Todo el personal lo sabía. Guardamos sus secretos, protegimos sus mentiras, pero nunca lo olvidamos. Tomé la mano de Michael, sacando fuerzas de su presencia. Así que esto es lo que va a pasar. Van a transferirme el control del fideicomiso familiar, no como su nieta, sino como la hija de Isabella Ramírez, la legítima heredera de ambos lados de este legado. Y si nos negamos, el intento de desafío del abuelo se debilitó por el temblor en su voz. Entonces todo saldrá a la luz, el embarazo, el encubrimiento, el pago. Me pregunto cómo reaccionaría la junta directiva al saber que su presidente orquestó la desaparición de una adolescente, o que la gran fortuna de la familia Martínez se basa en la herencia robada y los secretos enterrados. El reloj de pie en la esquina dio la hora, sus tonos profundos reverberando a través del pesado silencio. Finalmente, el abuelo tomó su pluma. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la abuela mientras él comenzaba a firmar los documentos que mi abogado había preparado, con el negocio, la casa, todo. Miré a Michael, que había estado observando toda la escena con tranquila dignidad.
Voy a construir algo nuevo, algo honesto, un legado que no dependa de mentiras ni vergüenza. Las siguientes semanas fueron un torbellino de reuniones legales y transiciones financieras. Mis abuelos se retiraron a su villa en España, su mundo de privilegios y pretensiones cuidadosamente construido derrumbándose a su alrededor. El negocio familiar sufrió una transformación, con nuevas iniciativas que enfatizaban la transparencia y las prácticas éticas. Pero el verdadero trabajo fue personal. Con la ayuda de María y los contactos de mi investigador, finalmente rastreé a Isabella Ramírez. Vivía en una pequeña ciudad en las afueras de la Ciudad de México, enseñando en una escuela local. La mujer que abrió la puerta a mi llamada tenía mis ojos, mi sonrisa y 29 años de dolor grabados en su rostro. Elena, susurró, extendiendo la mano para tocar mi mejilla como si no pudiera creer que yo fuera real. Mamá, respondí. La palabra sonaba a la vez extraña y profundamente correcta en mi lengua. Pasamos horas hablando, llorando, compartiendo las historias de nuestras vidas separadas. Me contó cómo creció en esta misma casa, cómo se enamoró de mi padre a pesar de saber que estaba prohibido, cómo le dieron una elección imposible. Dijeron que tendrías una vida mejor sin mí, explicó, con lágrimas rodando por sus mejillas, que serías educada, privilegiada, protegida. Yo era tan joven, tan asustada. Me convencí de que tenían razón. No la tenían, dije con firmeza, tomándola de la mano. Ningún privilegio vale la pena perder a tu madre. Cuando se la presenté a Michael, volvió a llorar, esta vez de alegría. Mi nieto, dijo en español, abrazándolo. Mano precioso. Michael, que había estado aprendiendo español desde que lo adopté, respondió tímidamente, hola, abuela. La mansión de los Martínez ha cambiado ahora. Los retratos severos de los patriarcas del pasado han sido reemplazados por fotografías familiares que muestran la verdadera historia de la casa, incluidas fotografías de las generaciones de personal que la mantuvo en funcionamiento. Las habitaciones del personal se han convertido en un centro comunitario, que ofrece educación y apoyo a las familias inmigrantes. Isabella, mi madre, divide su tiempo entre México y aquí, enseñando español y compartiendo historias sobre la historia de la casa. Michael la adora, absorbiendo el idioma y la cultura que deberían haber sido mi derecho de nacimiento. La semana pasada, organizamos una cena familiar en el comedor formal. Pero en lugar de los asuntos fríos y jerárquicos que recuerdo de la infancia, este fue cálido, ruidoso y real. María y el resto del personal se sentaron con nosotros en igualdad de condiciones. La risa de mi madre resonó por los pasillos. Michael corrió alrededor de la mesa, ya no limitado por las reglas sobre el comportamiento adecuado. Mami, preguntó más tarde esa noche mientras lo acostaba. ¿Somos una familia normal ahora? Pensé en nuestro hogar poco convencional, el hijo adoptado, la madre perdida hace mucho tiempo, el personal convertido en familia, todas las historias ocultas finalmente sacadas a la luz. No, mío, respondí, besando su frente. No somos normales. Somos reales. Y eso es mucho mejor. A la mañana siguiente, encontré a mi madre en la biblioteca, pasando los dedos por el mismo revestimiento de caoba que siempre me había atraído. Yo también solía hacer esto, dijo, sonriendo al recordar. La casa recuerda, incluso cuando la gente intenta olvidar. ¿Alguna vez pensaste que volverías aquí?, pregunté, uniéndome a ella junto a la ventana. Nunca, admitió. Pero la vida tiene una manera de sacar la verdad a la luz. Tu hijo me enseñó eso. Levanté una ceja. ¿Cómo es eso? Porque lo elegiste con amor, al igual que yo elegí tenerte. Los Martínez nunca entendieron que la familia no se trata de sangre, estatus o herencia. Se trata de amor, de elección, de ver la verdad en el corazón de los demás. Como si fuera invocado por nuestra conversación, Michael apareció en la puerta, orgulloso de llevar un libro de cuentos en español que María le había regalado. Abuela, gritó. ¿Leerás conmigo? El rostro de mi madre se iluminó de alegría. Por supuesto, mi amor. Ven, siéntate con nosotros. Mientras los veía acomodarse en el asiento de la ventana, la luz del sol entrando a raudales a través de las vidrieras y proyectando patrones de arcoíris sobre sus rostros, finalmente entendí por qué esta casa siempre me había llamado. No era solo la estructura física lo que se sentía familiar, eran los ecos de amor, de pertenencia, de verdad que habían sido enterrados pero nunca olvidados.
El legado de la familia Martínez no terminó con mi revelación, renació, transformado en algo más fuerte y más hermoso de lo que las meras líneas de sangre podrían crear. Al final, la mayor herencia no fue el dinero, ni la propiedad, ni el apellido familiar. Fue el coraje de elegir el amor sobre la pretensión, la verdad sobre la tradición y la familia real sobre las reglas rígidas sobre quién pertenece y quién no. Todos los domingos ahora, todavía tenemos cenas familiares en esa casa. Pero en lugar de silencio frío y modales cuidadosos, las habitaciones resuenan con risas, con historias en inglés y español, con el sonido de niños corriendo por pasillos que una vez resonaron solo con secretos susurrados. Y en estos momentos, miro a mi hijo elegido y a mi madre encontrada, a la familia que hemos construido a partir de las cenizas de las mentiras, y sé que algunas herencias valen más que todos los millones de los Martínez combinados. Dicen que el hogar está donde está el corazón, pero a veces el hogar también está donde la verdad finalmente se libera, donde el amor enterrado hace mucho tiempo resurge y donde comienzan nuevas historias. Al final, ese es el único legado que vale la pena transmitir.